Saludos y bienvenido a mi canal, yo soy el profe Marciano. En esta ocasión vamos a realizar un ejemplo de resolución de ecuaciones exponenciales. Recordando que una ecuación es exponencial cuando la variable es el exponente o forma parte del exponente. También vamos a recordar una propiedad fundamental de la potenciación que establece que si yo tengo la igualdad de dos potencias y las bases son iguales, entonces si las bases son iguales, los exponentes también van a ser iguales. Aquí tenemos la ecuación 5 multiplicado por 5 a la 5x dividido entre 25 a la x igual a 25. Vamos a convertir todos los elementos de la ecuación en potencia de base 5. Nos quedaría entonces 5 multiplicado por 5 a la 5x dividido entre 25, pero 25 es lo mismo que 5 al cuadrado. Y ese 2 está multiplicando a la x. Y eso es igual a 5 al cuadrado también. Entonces, tenemos que 5 multiplicado por, vamos a recordar otra propiedad fundamental de la potenciación que establece que si yo tengo la división de dos potencias de bases iguales, se pasa a la base igual y se restan los exponentes. O sea, si yo tengo a la n dividido entre a la n, eso será igual, se pasa a la base igual que es a y se restan los exponentes, o sea, m menos n. Entonces aquí nos quedaría, pasamos la base igual que es 5 y nos resta 5x menos 2x. Todo eso igual a 5 al cuadrado. Entonces, aquí tenemos 5 multiplicado por 5, 5x menos 2x igual a 3x, igual a 5 al cuadrado. Tenemos un 5 que está multiplicando, lo pasamos para el otro lado dividiendo y nos queda 5 a la 3x igual a 5 al cuadrado entre 5. Nos quedaría entonces 5 a la 3x igual. Aquí tengo una división de potencia de bases iguales que cumple con esta propiedad. Sería entonces 5. Aquí hay un 2 y aquí hay un 1. 5 a la 2 menos 1. Eso será igual a 5 a la 3x igual a 5, 2 menos 1 es 1. Seguimos acá, como las bases son iguales, los exponentes también son iguales. Igualamos los exponentes, que es 3x igual a 1. Como hay un 3 multiplicando a la x, dividimos en ambos lados entre 3 entre 3 nos da a una x, que es igual a 1/3. Ya tenemos que el valor de x en la ecuación exponencial es 1/3. Esperamos que este video te haya sido de mucha utilidad. Suscríbete a nuestro canal, comenta, dale like y nos vemos en un próximo video.